Bueno, estamos acá con Maxi Nobili, nuestro nuevo columnista. Voy a hacer una breve presentación. Él es el creador del sitio www.paradeportes.com. ¿Cómo nació este sitio, Maxi? Contame. Este sitio nació en octubre del año pasado, en 2014. A partir de la necesidad, uno como periodista, venía observando que hay una gran cantidad de contenidos periodísticos. Uno como periodista habla siempre de contenidos. Esto significa que hay gran cantidad de actividad deportiva a nivel municipal, provincial y nacional sobre el deporte adaptado, el deporte inclusivo, el deporte paralímpico, pero realmente no se ve reflejado en los medios masivos de comunicación y en los medios no tan masivos. Exactamente. Entonces, analizar el porqué de esta situación. Esto surge un poco del análisis que uno realiza, y sucede no solamente en el ámbito del mundo paralímpico, sino también a nivel empresas privadas y gobiernos, donde las áreas de prensa y de comunicación no están profesionalizadas y desarrolladas. Por lo tanto, hay mucha actividad y toda esa actividad no se traslada a los medios. Por lo tanto, si el periodista no recibe la información, no la refleja y no la publica. Este es un buen ámbito, este programa, como para que sí se hable de eso. Por eso te convocamos como columnista. Además, nosotros cubrimos muchas veces esto, pero no con el rigor suficiente, porque hay diferencias entre una cosa y otra. Y me gustaría que me expliques qué es un deporte adaptado, recién lo mencionaste, qué es un deporte inclusivo y qué es un deporte paralímpico. Parece que uno tuviera la idea de que todo es deporte paralímpico y no es así. No es Contámelo. así. El deporte adaptado es aquel deporte que, modificándole la mínima computados, entonces cada uno tiene sus reglas y modificaciones, pero uno ve en este caso tenis o ve el fútbol y está viendo fútbol y está viendo tenis. Casi con todas las mismas reglas. Por lo menos las esenciales. O sea, el concepto es que modifique la menor cantidad de reglas para que el deporte mantenga su esencia. Ok, ¿y inclusivo? El inclusivo es aquel deporte que no está adaptado, ¿sí? Que mantiene, que fue creado para que las personas con discapacidad y sin discapacidad puedan desarrollarlo en conjunto. A ver, por ejemplo. A ver, vamos a hablar del fútbol. El fútbol que vemos todos el fin de semana. La realidad es que la inclusión y la práctica deportiva de las personas con discapacidad, lo que es el deporte inclusivo, y después tenemos el tercer, que no es una categoría, es el deporte paralímpico. ¿Qué es el deporte paralímpico? De esta gran cantidad de deportes adaptados, podemos tener 40, 50 en el mundo,
Algunos de esos deportes son olímpicos. Son olímpicos. Okay. ¿Sí? Si vamos al caso, bueno, el tenis es un deporte paralímpico. Si vamos al caso del fútbol, el fútbol para ciegos es un deporte que se juega en los Juegos Panamericanos y en los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Pero el fútbol adaptado, de personas que tienen muletas, que falta una pierna o un brazo, es un deporte adaptado, pero no es paralímpico. Tengo una pregunta. El squat rugby, o quad rugby, ¿no? Quad rugby es. Sí. A ver si digo squat. El quad rugby, ese con estas sillas muy preparadas. ¿Tiene algo que ver con el rugby? ¿Está sacado del rugby o eso es otro deporte pensado para personas en silla de ruedas? Mantiene la esencia del rugby, nace a partir del rugby y obviamente adaptado para que se pueda jugar. Pero estamos viendo un paño de imágenes. ¿Qué es esto? Este es de Londres, es el clip de Londres 2012, que los organizadores desarrollaron en su momento. ¿Acá cómo nos fue a nosotros? Bueno, en Londres 2012, en los Juegos Paralímpicos de Londres, tuvimos una buena actuación con una medalla plateada, 4 de bronce y 21 diplomas olímpicos. El diploma es el que le dan a los deportistas que están entre el cuarto y el séptimo puesto. ¿La plata de qué fue? Plata tuvimos de judo, tuvimos de atletismo también, así que tuvimos ahí una buena cosecha. Acá hay todo un avance que tiene que ver con el deporte olímpico y paralímpico. Por un lado está el COPAR, que es el Comité Paralímpico Argentino, es la organización que nuclea las federaciones y organiza y rige todas las actividades. Ahí están las federaciones, organizaciones que conforman el Comité Paralímpico Argentino, cuyo presidente es José María Valladares. Y decime, ¿cuándo nació el concepto de hacer un comité paralímpico, de que existan los Juegos Paralímpicos? Esto no tiene muchos años, calculo que no tiene muchísimos años de historia, ¿no? ¿Cuándo nacieron los Paralímpicos? La historia del movimiento paralímpico surge finales del siglo XIX, 1888, en Berlín, donde empieza a haber los primeros clubes para personas sordas. Y después la gran semilla se produce sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1944, el gobierno de Gran Bretaña le pide al doctor Ludwig Guttmann, que trabajaba en el hospital Stoke Mandeville, hacer un área para personas con problemas de médula, con personas que eran militares y civiles que habían tenido algún problema habían sido heridos durante la guerra. El doctor lo que empieza a realizar es utiliza el deporte como un proceso de rehabilitación, pero ese da un paso y pasa a ser también de rehabilitación, a ser recreativo y después termina siendo competitivo. En 1948 se hacen los Juegos Stoke Mandeville, ahí del hospital. 16 militares británicos participan de tiro con arco. En el año 52 se suman militares holandeses también, y ahí se juegan los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville. Y ya en 1960, en Roma, en capital de Italia, los primeros Juegos Paralímpicos, lo que hoy conocemos como Juegos Paralímpicos. A partir del 60 se empiezan a jugar. Exactamente. 23 países, más de 400 atletas, y a partir de ese momento, cada 4 años, se empezaron a desarrollar en distintas ciudades los Juegos Paralímpicos. En el 76, por primera vez, se desarrollan los Juegos Paralímpicos de invierno, y recién en 1988, en Seúl, donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos comparten la misma ciudad. ¿Sí? Después de un acuerdo entre el comité... ¿Esto a partir de cuándo? Claro, porque en Londres fueron primero los olímpicos convencionales y después los paralímpicos. Por ejemplo, en el primero de Roma del 60, ahí se juegan los paralímpicos. Pero en Tokio recién en el 88 se unifican, y a partir de ese momento, 88 Seúl, 92 Barcelona y distintas ciudades, hasta llegar al año que viene a Río 2016. Primero se desarrollan los Juegos Olímpicos y después, 1 o 2 semanas después, los Juegos Paralímpicos. O sea que tienen una relevancia internacional muy importante. Claro. Que, como vos dijiste al principio de la charla, no está reflejada en los medios. Digamos, nosotros vamos a intentar que esto pase desde nuestro humilde lugar, pero no está reflejada en los medios la importancia que tiene. Y yo por lo que vi de las organizaciones, por ejemplo en el último en Londres, en los últimos Juegos en Londres, la verdad que tienen un relieve y una producción, por decirlo de alguna forma, tremenda, impresionante, tan fuerte como la de los Juegos Olímpicos convencionales. ¿Qué es lo que se nos viene ahora? ¿Qué viene ahora? Y ahora tenemos
el evento paralímpico más importante son los Juegos Panamericanos, Parapanamericanos de Toronto. En julio se juegan los Juegos Panamericanos y a partir del 7 de agosto los Juegos Parapanamericanos, donde va a haber más de 1.600 atletas, unos 200 de Argentina. Hay 15 deportes, de los cuales Argentina va a presentar 14 disciplinas, así que vamos a tener un número importante. ¿En qué tenemos posibilidad de ganar? Tenemos posibilidad de ganar con Gustavo Fernández, que es el tenista número 4 del mundo, así que tenemos grandes chances en silla de ruedas. Qué interesante sería verlo, esto. Tendrías que empezar a traernos material. Vamos a partir de ahora audiovisual para que veamos. Poder desarrollar cada uno de los deportes, cómo se juegan, cuáles son las características, contar las historias de vida de cada uno de los deportistas. Acá lo que hicimos nosotros fue el año pasado hicimos un partido, uno de los camarógrafos de acá y yo al ping pong contra dos que no me acuerdo los nombres. Claro. Se llaman Gaby Coppola y Mauro, que son Coppola Grosso. Coppola Grosso. Nos pasaron por arriba. Bueno. No la veíamos, no la pudimos ver directamente. Juegan muy lejos de la mesa y se mueven como, no sé cómo hacen. Es genial lo que hacen. Y yo creo que nos agarra Gustavo Fernández al tenis y nos pinta la cara sin ninguna duda. Claro, así que bueno, eso es también... Bueno, es muy interesante que te tengamos como colaborador, porque es una parte muy importante. El deporte, siempre lo digo yo, el deporte y el arte son dos cosas fundamentales para la rehabilitación, pero además de la rehabilitación para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ninguna persona que tenga una discapacidad o de nacimiento o adquirida deja de mencionar estos dos pilares para mejorar su calidad de vida, que son el deporte y el arte. Así que nos viene muy bien que estés y que nos vayas trayendo material para que nosotros vayamos viendo esto en los sucesivos programas. Exactamente, yo estoy muy contento y es muy importante recalcar esto. Estamos hablando de deportistas que tienen algún tipo de discapacidad, no de discapacitados que hacen deportes. Ok, muy interesante eso. O sea, son gente dedicada al deporte con sus características. Exactamente, que se entrenan. Muy interesante esa definición, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. A ver, repetímela. Son deportistas que tienen algún tipo de discapacidad y no discapacitados que hacen deportes. Ok. Gracias, Maxi. Gracias. Nos vemos la próxima. La próxima vamos. Vamos ahora con la doctora Cotiñola.